Muy bien, a las 10:35 y siempre en compañía del doctor Huerta vamos a conversar con Marco Loret de Mola, analista y director de MATLAB, siempre atento a los números de cómo va progresando o frenándose el COVID-19. Y esta vez vamos a ver cómo está en regiones, en distritos, el número de pruebas que se están realizando, etcétera. ¿Cómo nos encontramos en este día 171 del estado de emergencia? Marco, muy buenos días. Sí, Mabel, es bien importante señalar que la cifra que nos llega, doctor, por ejemplo, del descenso de muertes, ¿no?, es en Lima capital, ¿no? Esto que manejamos de una manera tan centralista, a veces en redes sociales, el descenso es en Lima capital. No pasa lo mismo en otras regiones del país, como bien ha señalado el doctor Huerta. Nuestro país es muy complejo y la ola de calor, así como usted nos ha explicado, como esta mancha de aceite que viaja, ¿no?, amenazante por el país. Cuando hablemos hay que precisar si vamos a hablar de Lima capital, de todo el país o de alguna región en particular. Apenas lo contactemos, porque el Perú es muy grande, como cuando a mí me pregunta Mabel, Mauricio, oye, ¿cómo está la cosa en Estados Unidos? Dice que está fea. Estados Unidos es un gigantesco país. Enorme. ¿Dónde? Exacto, igual en el Perú hemos pasado la ola en Iquitos, hemos pasado la ola en el norte, ahora la ola está prendida en Puno, entonces, pero cuando la doctora Pilar Macetti dijo que está pasando, es el globo, está pasando, pero todavía tenemos algunos focos calientes que tenemos que prestarle mucho ojo. Hay dos maneras, ¿no? O hay dos cifras que los analistas utilizan para hacer estos cuadros que nos sirven para saber cómo va avanzando. Uno es la data oficial, ¿no?, que sale de la sala situacional del MINSA, y la otra del SINADEF. Vamos a preguntarle a Marco Loret de Mola qué información está utilizando y cuál es la más adecuada. Creo que ya lo tenemos en línea. Marco, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Aló, buenos días? Te escuchamos perfectamente, Marco. Bienvenido a Encendidos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarte, Marco, nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Mabel te había preguntado sobre mortalidad, los datos del SINADEF. ¿Quieres contestarle a Mabel la pregunta, por favor? Mabel te había preguntado sobre datos de mortalidad. ¿Cuáles son los que tú usas tú de SINADEF o los datos oficiales de las regiones, DIRESAS o MINSA? Bueno, de hecho utilizamos todos los datos a disposición. Por un lado utilizamos la data oficial, que gracias a Dios está bajando considerablemente, aún no a niveles óptimos, pero está bajando, y coincide, y eso es más positivo aún, con la data SINADEF. No hay una contradicción, ¿no? Ambos están bajando y ambos están bajando con la misma tendencia. También lo cruzamos con la data de DIRESAS y todas están reportando también una tendencia a la baja, ¿no? En la mayoría de regiones, digamos, si bien no ha regresado a los niveles anteriores, años 2019-2018, sí hay una reducción. Muy bien. La tendencia es a la baja, ¿no? Igual siempre, o sea, a pesar que los precavidos, porque esto no significa que hemos ganado nada. Exacto. Ahora, a pesar de que los números absolutos difieren entre lo que dan las DIRESAS, el SINADEF, eso es lo que nos has explicado, todos los números están yendo a la baja. Fabuloso. Tengo una pregunta que, Mabel, Mauricio, este es un dato muy importante. ¿Te acuerdas que hace un rato decíamos de que no hay que confiarse mucho hasta que la prevalencia de prueba, cuando el porcentaje de positivos de una sociedad baja del 5%? Marco, ¿cómo estamos en porcentaje de casos positivos? O sea, de 100 pruebas que se hacen en Perú, ¿cuántas son positivas? Eso es justamente lo anormal dentro del histórico que hemos tenido en lo que es el virus en el Perú. ¿A qué me refiero? Ayer hemos recibido un 30% de positividad, 30. Antes de ayer un 20%, hace 4 días un 29%, entonces está bastante móvil, por decirlo de una forma, el porcentaje de positividad. No sabemos por qué razón, no sabemos si están escogiendo sitios específicos, porque un 20% de positividad y un 30% no se ha dado antes, con 2 días, ¿no? Con un día de separación, no se ha dado antes. ¿De esas pruebas las están diferenciando entre moleculares y serológicas? No nos están dando la información al día de cuál es ni el porcentaje de positividad ni la cantidad de cada una de las pruebas. Estamos ciegos en ese aspecto. Nos dan la información pasado
7, 8 días y de la cantidad, no de la positividad. Eso no está bien, Mabel Mauricio, cuando no se tienen estos datos certeros, como dice Marco, no sabemos cuántos son moleculares, o sea, cuántos son activos realmente y cuántos son serológicos, o sea, que ya pasaron la enfermedad. Y en términos de muertes, entonces, estamos viendo, Marco, como tú nos dices, de que felizmente los números están disminuyendo en todo lado. Lo que uno esperaba, Mabel Mauricio, es que ante este enorme aumento, porque fíjate, 20 a 30% de positividad de infectados, aparezcan más casos, aparezcan más hospitalizaciones y más muertes, pero hay un fenómeno rarísimo aquí que, a pesar del aumento de los contagios, no está expresándose eso en hospitalizaciones. ¿Cómo estamos en camas de hospitalizaciones, Marco? Bueno, actualmente el promedio de esta semana estamos en 12.268. Esta semana sería la tercera semana que estamos decreciendo, como lo está diciendo, ¿no? El número está bajando día a día en cantidad de hospitalizados y son 3 semanas que tiene ese comportamiento. Es bastante positivo, pero claro, todavía no encontramos la lógica de cómo pueden ingresar, ¿no? Identificar 6.000, 7.000 casos diarios y están bajando la cantidad de hospitalizados. Pero bueno, la realidad es que es eso y esperamos lo tomamos de la mejor manera, ¿no? Marco, en todo caso estamos enfrentando un punto ciego, que es el desconocimiento de la cantidad de pruebas moleculares ejecutadas por día, que antes era muy claro, y la cantidad de pruebas moleculares ejecutadas por día. No hay una explicación clara por qué subimos 10% de un día para otro. Es real que subió de 20 a 30, pero no sabemos las causas porque no tienes los datos exactos de la cantidad de ambas pruebas que son determinantes para hacer un análisis objetivo. Y también, Mauricio, ¿a quién le están tomando las pruebas? ¿Cuál es la lógica de las pruebas? Porque anteriormente, si un día venía un 25, por ponerte un valor, al siguiente día o era 24 o era 26. ¿Me dejo entender? Sí. O sea, era muy pegadito el valor. Entonces, poner un 20 y un 30, y ojo, hace 4 días teníamos un 29 y en el medio ha habido un 23, ha sido 29, 23, 20, 30 me parece. Y en ese sentido, Marco, no tiene mucho sentido, ¿no? Debería haber una explicación atrás. En ese sentido esperemos que se subsane, ¿no? Y te den a todos los que están siguiendo el estudio de data la información completa, porque si no es como vamos ciegos, no sabemos qué cantidad de camas aumentar, cuánto oxígeno comprar. O sea, esto es determinante para seguir cortando la cadena de contagios. Y si no está completa la información, nos volvemos invidentes. Pero yo quería, Marco, permítanme, por favor, unos segundos. Sí, claro. El sentido de lo que nos das es una fotografía de todo el Perú o hay una región que baja más que la otra. Cuando hablas del descenso de muertes, te estás centrando en la información de la sala situacional en cuanto a Lima Capital o de todo el país. Claro, la información que estamos analizando es de todo el país y ahí tenemos que considerar, como tú bien dices, de que esto es el resultado de un promedio. Entonces van a haber regiones que no están tan bien y regiones al contrario que están mejor que otras, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el caso de Cusco y de Puno, la mortalidad no ha descendido igual que el resto del Perú. Entonces hay que ser conscientes de que hay regiones en que no la están pasando bien todavía. Marco, más allá de ¿te parece, si me permites, te parece, como todo el Perú nos escucha y todo el Perú se quiere informar, te parece si tras la pausa hacemos un recorrido precisamente por regiones para ver cómo van en el norte, en el centro, en el sur? Ya son las 10:44, así que mejor aprovechamos para ir a la pausa y regresamos con esa información para que desde las 4 esquinas del Perú sepan qué es lo que está sucediendo en cada una de sus regiones. Volvemos. Muy bien, continuamos. Mauricio Fernandini, Mabel Huertas y el doctor Elmer Huerta conversando con Marco Loret porque él tiene información muy importante sobre lo que está sucediendo en cada una de las regiones. Y conversábamos, Marco, en global, con todas las cifras que habías analizado en nuestro país, había una tendencia al descenso en la cantidad de fallecidos. ¿Cómo estamos por regiones? No sé si podemos empezar por el norte. Mira, lo hacemos más facilito, te doy una lista de las regiones que están por encima de su promedio habitual, pero que han reducido, que tienen ese mismo comportamiento. Han reducido
pero están por encima aún de su promedio habitual histórico, que son Lima, Arequipa, Callao, Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco y Piura. Todas esas regiones, gracias a Dios, de nuevo, muestran una reducción en su cantidad de fallecidos, pero aún están por un nivel mayor que lo que venía históricamente. Las regiones que han regresado a un nivel histórico, siempre un poquito mayor, pero ya están más parecidos a lo que venían siendo anteriormente, son Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Loreto y Madre de Dios. Pero es importante comentar que en estas 5 regiones que hemos comentado al final, es bien desordenada la información que nos están mostrando de fallecidos. Tiene picos para arriba y picos para abajo. Pero sí muestran una tendencia a estarse nivelando con cifras, como les digo, de años anteriores. Mabel, Mauricio, quizá para nuestros oyentes, gracias, Marco, cuando nos dice con años anteriores, recordemos que los epidemiólogos, los matemáticos como Marco, siempre comparan cuántos muertos hubo, por ejemplo, en julio del año pasado y del anteaño pasado, y lo comparan con los muertos de julio de este año. Entonces, los datos que nos ha dado Marco son en comparaciones históricas con el año y el anteaño pasado. Uh-huh. Y aunque no es el tema de Marco, sí nos está dando una señal de alerta para Cusco y para Puno. Y a nosotros nos resulta oportuno preguntarnos si tienen suficiente oxígeno, por ejemplo, en Cusco y en Puno, porque después de tantos meses, doctor, resulta tan frustrante que el abastecimiento de oxígeno siga siendo irregular. Entonces, si esta estadística que estamos compartiendo, ¿no?, nos da señales de alerta en las regiones mencionadas, ojalá, ¿no?, las previsiones del caso ya estén tomadas. Exacto. Se supone que ya están tomadas, Mauricio, ojalá que eso ya lo estén viendo las autoridades, porque obviamente para eso sirven estos datos, ¿no?, para ir preparando las regiones. Y quisiera aprovechar también, Marco, o sea que ya existe alguna región en la que recién está empezando a calentarse, Marco, en este momento, o ya todo ya se calentó y después que se apague Puno y Cusco, el Perú se apagó. Todas ya pasaron por un proceso, todas ya pasaron por la etapa COVID y todas están mostrando una tendencia a la baja. Pero que justamente lo que dice este doctor, hay que considerar ahorita para MATLAB, para nosotros, la estadística más importante, que es que hace 2 meses y medio también pensábamos que estábamos matando al virus y que estábamos ganando. Sí, pues, claro. Correcto. Y hace un mes todo eso se nos volteó de cabeza. Entonces, por favor, no podemos transmitir ni podemos sentir de que ya estamos venciendo al virus, de que ya pasó la etapa, por más que es otra condición. Antes estábamos en cuarentena, ahora no. Es otra condición y eso es claro. Pero igual tenemos que ser muy cautelosos. Estamos en niveles de positividad más altos que nunca y en cualquier momento podríamos subir. Y si subimos, sí sería desastroso para el estado anímico de todos los peruanos. Entonces, sigamos trabajando sólidos y derechitos donde tenemos que ir, ¿no? Y en ese sentido, Marco, en ese sentido, ¿hay alguna región dentro de tu análisis que te llame la atención? Es decir, que la incidencia del virus no haya sido tan alta como en Cusco, Puno, que se mantenga ahí, pero que pudiese en un futuro crecer. No hay ninguna región que no haya sido afectada directamente, hasta la información que tenemos. Nosotros vemos todo Moquegua, ¿no? Tenemos la información de todo Madre de Dios, no llegamos ya a un detalle tan específico, pero todas han sido afectadas y todas ya han pasado un proceso de un pico y han pasado ese pico, ¿no? Por ahí han tenido varios picos también dentro de su propia historia, pero digamos que ya han pasado el proceso COVID todas las regiones de nuestro país. Nos llamaba la atención la forma como se ha desplazado geográficamente el coronavirus en el Perú. Primero fue en el norte y por la proximidad a Lima era sorprendente que a Ica no le pasaba nada. Estaba con un índice bajísimo de contagios y de fallecidos. Y después de ir hasta el norte del Perú, tan lejos de Ica,
Hasta hace 2 semanas, las noticias que nos llegaban de Ica es que era un foco de calor impresionante. O sea, irse hasta el norte, luego regresar, pasar por Lima y viajar a Ica. ¿En qué estado se encuentra Ica? De acuerdo a tus cifras, si es que las tienes a la mano, te agradecería que las compartamos, que nos llamó mucho, insisto, la atención, lo que ocurría en esta zona del país hasta hace una semana. Bueno, como ha tenido el mismo comportamiento, gracias a Dios, que ha tenido, por ejemplo, Arequipa, que está teniendo Moquegua, que han llegado a un pico muy alto y ahora están en descenso, ¿no? Tanto en cantidad de contagiados como en cantidad de fallecidos. Esa es la información que podría darte, ¿no? No tenemos información de IRESAS y de MINSA, y en ambos casos están registrando una tendencia menor, ¿no? Lo que tenemos que considerar ahí es que es tendencia menor. Tendríamos que evaluar cada región qué tanto ha bajado, ¿no? Unas han bajado más que otras, y a medida que bajen más es que donde se va a sentir un mayor efecto en la región. Entonces, Ica, Arequipa ha bajado fuerte, por ejemplo. ¿Y podríamos explorar alguna respuesta para la pregunta de por qué crees que ha bajado por qué hay esa tendencia a la baja? Yo siempre pienso en la ciudadanía, ¿no? El peruano que sí está poniendo de su parte y que cada vez está tomando mayores medidas, y que también es el efecto de ver que la positividad estaba tan alta, ¿no? Yo creo que todos pecamos en algún momento de ir a visitar a nuestro papá y nos dimos cuenta, oye, estamos haciendo algo incorrecto, ¿no? Y retrocedimos, ¿no? Yo creo que el peruano ha vuelto a tomar conciencia, ha tenido un nuevo respiro y se ha vuelto a preocupar cuando empezaron a subir los números. Y lógicamente también el gobierno, con sus medidas, debe estar originando resultados positivos, ¿no? Eliminar el domingo, no tenemos un análisis, nos encantaría, para saber si fue contraproducente o no, pero pareciera que estuviera dando resultados, ¿no? El toque de queda de lunes a sábado debería estar dando resultados, haciendo que el virus no se vaya esparciendo con tanta facilidad. Doctor, solo que esta estadística que nos dolió tanto a los peruanos de haber ocupado el número 1 en el mundo de ciudadanos por mortalidad, estuvimos en el primer lugar. ¿Seguimos en el primer lugar? ¿Hemos logrado descender? No, seguimos ahí, Mauricio, y eso que es con cifras oficiales. Pero es importante recordarlo. Yo creo que no es un espíritu derrotista, sino al contrario. La tarea tenemos que hacerla para abandonar esa estadística en la que prevalecemos. Número 1 en el mundo en cuanto a población con mortalidad. Cada 100.000, ¿quién tiene el mayor índice de mortalidad? El Perú. Eso no ha cambiado. No, y no debería cambiar tampoco. No creo que haya otro país ahorita con el tiempo de maduración del virus en el mundo. Ojalá, bueno, es que no es que nos quite el puesto a otro país significa que otro país la pasa peor, ¿no? La situación, ya estamos en ese puesto y lo más probable es que nos quedemos ahí, ¿no? O que sinceren sus números. Si alguno de esos países no ha sincerado bien sus números, esa sería la única posibilidad, que ya sea Bélgica o España o Inglaterra nos vayan a pasar. Pero en este momento, Mauricio, el Perú tiene 88 muertos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica con 85. Somos el primer lugar del mundo. Pues Marco, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos puesto en autos de que en globo en el Perú como que se está enfriando, pero eso no debe ser excusa para entrar en el libertinaje y decir de que ya está pasando y por lo tanto ya podemos hacer lo que querramos. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Muy amables. Bueno, qué interesante, doctor. Mauricio Mabel, ¿eh? Los números son tan importantes cuando uno los mira así en globo, pero los números tienen que servir para algo. Y en este caso no deben servir para relajarnos, deben servir para darnos una sobriedad y decir, caramba, está pasando, pero me tengo que seguir cuidando porque si me descuido, otra vez se puede volver a aprender. Y que así se subsane, doctor, ¿no? Este dato ausente, preocupante, que no tienen el número de pruebas serológicas ejecutadas ni las moleculares ejecutadas. Hay un vacío en la data que están estudiando
Ojalá personas, que ¿no? lo corrijan. Mauricio, Mabel, esta tarde en Todo sobre el Coronavirus a las 3:30 de la tarde, permítame decirle a nuestros oyentes que vamos a tener un programa de preguntas y respuestas. Hoy día, los miércoles, lo dedicamos a preguntas y respuestas. Nuestros oyentes tienen muchísimas preguntas acerca de las pruebas, de la enfermedad, de los síntomas, muchísimas preguntas. Y tenemos un número de WhatsApp, Mauricio, Mabel, que es exclusivo del programa de salud. Así es que ya nuestros oyentes lo conocen, el 942-591-532, para que nos whatsappen o nos llamen, pero la hora y media del programa de esta tarde, de 3:30 a 5, va a estar dedicada a contestar preguntas y respuestas de nuestros oyentes. Muchas gracias. Genial, doctor. Muchísimas gracias. Estaremos atentos porque nosotros mismos también vamos aprendiendo cosas nuevas de las inquietudes que tienen todos los televidentes y quienes nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias, doctor. Que tenga una buena tarde. Igual, Hasta Mabel, luego. igual, Mauricio. Hasta luego. Invitación hecha a las 3:30 de la tarde. Está todo el Perú y todos los oyentes, porque finalmente ya no hay fronteras para escuchar RPP. A donde estés, puedes entrar a la multiplataforma y seguirnos. Así es que 3:30, el doctor Huerta resolviendo todas las interrogantes que ustedes tengan con relación al coronavirus. Vamos con los titulares de las 11 y volvemos.